cuando el ser humano no está dispuesto a sacrificar aquellas cosas que le convienen en relación con la supervivencia, aparecen los miedos irracionales. Estos miedos irracionales, que obviamente son irracionales desde el punto de vista de la observación de nuestra conciencia, que es limitada, son miedos que tienen que ver con la supervivencia. Hay 7 formas en que el ser humano se puede enfermar, o 7 necesidades básicas por las cuales el ser humano se enferma cuando no se pueden cubrir estas necesidades, que son, por ejemplo, la alimentación, la reproducción, la defensa del territorio primitivo, la valorización, la comunicación, la identidad y la pertenencia. Esos son los 7 conflictos biológicos arcaicos que afectan a humanos y animales por igual. Por eso cualquier experiencia que vivamos, sea cual fuere, siempre se va a encasillar en esas realidades biológicas. Es decir, no podemos escapar a las leyes biológicas. Si cuando no podemos cubrir una necesidad, hay estrés. Y estas son las necesidades básicas para las cuales el ser humano se enferma. Alimentación, todo lo que tiene que ver con la protección, con la madre. Necesidad de alimentarse y no poder, produce estrés. La alimentación, por supuesto, entendida y comprendida desde lo biológico, claro. Tiene que ver con esas necesidades de protección en relación con la madre. Cuando una persona no puede resolver el conflicto que hace que esa persona se sienta abandonada, el conflicto de abandono, cuando siente que no puede resolver ese conflicto en relación con la madre, lo que hace la biología es preparar a esa persona para un nuevo ambiente. Ahí hay un cambio. Por supuesto que como no podemos hacer este cambio, es profeso, el ser humano no cuenta muchas veces con esa capacidad de poder lograr estos cambios, es decir, que significaría superar las vivencias. De ahí viene la palabra supervivencia, superar la vivencia. Pues el ser humano se encuentra en este conflicto en donde evidentemente no cuenta con la capacidad de poder superar esas vivencias conflictivas, que son interpretaciones metafóricas, muchas veces en tonalidad conflictiva. Es que ahí aparece la madre del borrego, digo yo, que cuando en la consulta una persona se hace consciente de cuál es esa vivencia, esa interpretación psíquica, esa vivencia emocional del conflicto, esa interpretación de la realidad que ha hecho esa persona en un momento de estrés, eso va a determinar prácticamente los comportamientos emocionales de ese individuo. Vale decir que cuando el ser humano está confrontado a resolver numerosos problemas, obviamente con esos problemas evolucionan, y por eso evolucionamos todos con esos problemas, evidentemente cuando nos asalta una situación, un acontecimiento que no esperábamos, una situación en el que no contamos con esa actitud previa, con esa inteligencia emocional, no tenemos respuestas psicológicas para lo que nos está ocurriendo en el momento de ese estrés específico. Evidentemente, cuando hacemos un shock emocional, cuando nos impactamos emocionalmente, todo cambia. Hay un cambio abrupto del ambiente, hay un cambio estrepitoso muchas veces del entorno que nos rodea. Sobre todas las cosas, el entorno emocional, que es lo que cambia a partir de ese impacto emocional. Porque incluso cambia el mundo de las percepciones de cada quien. El mundo de nuestras percepciones se ve de alguna manera alterado, precisamente porque no podemos encontrar una respuesta que nos alivie internamente. Y es precisamente porque no contamos con esa inteligencia emocional, con ese lenguaje, con esa palabra que a veces buscamos en el momento que nos asalta un conflicto en forma inesperada, en que la mente humana no puede dar una respuesta inmediata a lo que nos está pasando. Evidentemente, quien resuelve finalmente ese conflicto que no se puede resolver ni con la mente ni con el cuerpo es nuestro cerebro. Evidentemente tenemos un cerebro que funciona como una caja de fusibles. Como una casa. Imagínense ustedes una casa con una instalación eléctrica y de pronto hay una sobrecarga de energía eléctrica y de pronto saltan los disyuntores y cuando saltan los disyuntores se salva toda la instalación eléctrica.
haciendo esta comparación con nuestro cerebro, como para poder comprender y poder ilustrar mejor cómo es que nos enfermamos, podríamos comparar a nuestro cerebro con una caja de fusibles. De hecho, de momento en que vivimos un shock emocional, salta la caja de fusibles, saltan los disyuntores y evidentemente lo que pasa a nivel biológico, no quiero entrar en términos muy científicos porque no es la idea de esta conferencia, por lo menos en esta conferencia, es que se produce un impacto emocional que obviamente se termina biologizando, ese shock emocional, esa sobrecarga energética se termina biologizando en una zona específica de nuestro cerebro. Cuando ocurre eso, obviamente el ser humano, lo que se produce en el individuo es una ruptura de campo, un desequilibrio en el cuerpo. Y a partir de ese momento en que se produce un desequilibrio en el cuerpo, esa persona cambia su comportamiento emocional. El mundo de sus percepciones cambia a partir de ese acontecimiento que asaltó a ese individuo en forma inesperada. Y cuando decimos que es un conflicto vital para ese individuo que acaba de vivir ese conflicto, decimos que se trata de un conflicto relacionado directamente con la supervivencia. Fíjense que nosotros, cuando nos enfermamos porque la biología encuentra una respuesta inteligente, podríamos decir, desconocida para el ser humano en términos racionales, pero la biología encuentra una forma de adaptación a un nuevo entorno emocional y a un nuevo entorno físico incluso. Eso ocurre porque evidentemente en el momento de que vivimos estos conflictos no podemos descargar, no podemos decir lo que sentimos, básicamente porque es un conflicto que sobrepasa eh, el techo psicológico, es decir, sobrepasa la capacidad de nuestra conciencia. Y cuando un conflicto sobrepasa la capacidad de nuestra conciencia, un conflicto psicológico sobrepasa esa capacidad de nuestra conciencia, evidentemente hay algo que nosotros todavía no podemos comprender, lo llamamos inconsciente, subconsciente, supraconsciente, o incluso le podemos llamar Dios también si queremos. Pero es evidente que hay una respuesta de la madre naturaleza ante este tipo de situaciones de estrés psicológico que muchas veces no podemos resolver en el momento. Y todo lo que no podemos descargar con la mente, con el cuerpo, lo termina resolviendo nuestro cerebro en el cuerpo. Allí aparecen nuestras enfermedades. Enfermedades hay muchas. Cada enfermedad, por supuesto, tiene una simbología muy determinada, como por ejemplo un cáncer de mamas que responde a un conflicto, a una necesidad de proteger el nido. Una mujer de pronto viene a la consulta y está muy preocupada porque le acaban de diagnosticar un cáncer de mama. Vamos a suponer que es un cáncer de mama infiltrante invasivo. Esa mujer, por supuesto, está afectada por el conflicto de diagnóstico o autopronóstico, que es cuando recibimos, entre comillas, una mala noticia y a raíz de esa mala noticia, de acuerdo a nuestras creencias, nuestras convicciones, el nivel de información que tenemos hace y determina cómo vamos a vivir ese conflicto, es decir, cómo vamos a vivir esa experiencia de recibir esa información en la que nos dicen que tenemos una enfermedad grave, incurable, que es un peligro que acecha y que, bueno, que la única solución definitiva es eliminarla como sea y eliminarla rápido.